Lección número 8. El ministerio del evangelista, segunda parte. Vayamos a 2 de Timoteo 4:5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Iniciemos con el modelo para el evangelismo masivo. El ministerio de Felipe en Samaria es un modelo para el evangelismo masivo. El siguiente es un ejemplo del cumplimiento de la gran comisión de Jesús en Hechos 8, del 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando Felipe fue a Samaria, fue ungido por el Espíritu Santo. Un evangelista es un segador. Felipe segó en un campo de cosecha donde Jesús ya había sembrado. Porque recordemos que durante el ministerio de Jesús, él había ido a Samaria también a predicar el evangelio. Un evangelista cumple con la gran comisión, como lo está escrito en Marcos 16 del 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Encontramos aquí la gran comisión, y es exactamente lo que tiene que hacer un evangelista. Felipe obedeció las palabras de Jesús cuando predicó el evangelio, y las señales que Jesús había prometido le siguieron. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Marcos describió el principio del cumplimiento de la gran comisión inmediatamente después que Jesús había ascendido al cielo. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Podemos encontrar que el único evangelismo verdadero efectivo es el evangelismo de milagros. Por años la Iglesia ha estado tratando de alcanzar al mundo con el evangelio con métodos y técnicas tradicionales, sin esperar que Dios confirme su palabra con señales y maravillas. Sabemos que aun habiendo milagros y señales, mucha gente no se va a convertir, al contrario, su corazón se va a endurecer. Pero sin embargo, las señales y los milagros es la confirmación del verdadero evangelio. Es por eso que se necesita de hombres consagrados a Dios para que Dios los prepare y los use en el ministerio del evangelismo de poder y milagros. Hemos usado folletos y formularios, a menudo hemos tenido una apariencia de piedad, pero hemos negado su eficacia. 2 de Timoteo 3:5 nos dice lo siguiente, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios cada vez que predicamos a una persona, para que Dios confirme su palabra con señales y milagros. El evangelista debe tener una unción para ministrar con grandes señales, maravillas y milagros de sanidad. Cada vez que Dios confirma su palabra con milagros de sanidad, muchos vendrán a Jesús y no tendrán excusa de no haber visto la gloria de Dios. Echemos un vistazo a la iglesia en Hechos. La iglesia descrita en el libro de Hechos creció por millares a causa del evangelismo de milagros. Hechos 2:43 dice así, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En el verso 47 dice de la siguiente manera, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro
a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Tenemos algunos ejemplos en Pedro y Juan. Mientras Pedro y Juan estaban caminando por la calle, vieron a un hombre cojo desde su nacimiento, mendigando al lado de la puerta del templo. Esto está en Hechos 3:6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron sus pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Más adelante en Hechos 4:4 dice así, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Estos solamente fueron algunos casos que se pudieron escribir con respecto a Pedro y a Juan. Más adelante encontramos a Felipe. Cuando Felipe fue a Samaria, muchos aceptaron a Jesús como Salvador y fueron bautizados por causa de los milagros. Hechos 8:5 lo dice así, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. El verso 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También tenemos el caso de Pablo. Cuando él fue a Éfeso, Dios confirmó su palabra a través del evangelismo de milagros. Esto está en Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Como resultado del evangelismo de milagros y como resultado del hecho que Pablo enseñara y entrenara a otros para el evangelismo de milagros en la escuela o centro de conferencias en esa ciudad, todos los que vivían en la provincia de Asia oyeron del evangelio. Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Para la iglesia del día de hoy, Dios está restaurando el evangelismo de milagros a través de sus siervos. A medida que los evangelistas hagan su trabajo y entrenen a cada creyente para el evangelismo de milagros, una fuerte ola de evangelismo de milagros barrerá todo el mundo antes del pronto regreso de Jesucristo, como está en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Habrá resultados geométricos. Primeramente Jesús envió a los 12 discípulos, luego envió a los 70. En el día de Pentecostés, 120 personas recibieron el poder del que Jesús les había hablado. Miles llegaron a conocer a Jesús cuando vieron el milagro de la venida del Espíritu Santo. Miles fueron salvados cuando Pedro y Juan sanaron al hombre cojo. Las multitudes de Samaria escucharon y creyeron el Evangelio de Jesús cuando vieron los milagros de Felipe. La iglesia primera no creció por adición, creció por multiplicación, a medida que los creyentes en todo lugar hacían las obras de Jesús. Los evangelistas de hoy todavía deben movilizar a los creyentes para hacer las obras de Jesús. Prácticamente los evangelistas son los que fundan una iglesia local nueva. Evidentemente, Pedro y Juan fundaron una iglesia local nueva en Samaria con aquellos que habían sido ganados para Jesús a través del ministerio del evangelista Felipe. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y con eso comprendemos que el crecimiento y la fortaleza venía por el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos que tenemos que hacer equipo con el Espíritu Santo. Todos los ministros deben trabajar juntos, y el evangelista debe trabajar muy de cerca con los ancianos de su iglesia local y los otros dones del ministerio. El evangelista no debe andar haciendo su propia cosa, ni ser independiente de los otros ministerios. Samaria fue un buen ejemplo de esto. Sería impensable dar a luz bebés y luego dejarlos para morir de hambre. En Samaria vemos a los apóstoles viniendo inmediatamente y haciendo la obra, y aparentemente estableciendo una iglesia en acuerdo con el plan y el patrón de Dios para el ministerio efectivo. La iglesia samaritana es el patrón de Dios para el crecimiento de la iglesia.
había paz. La iglesia fue fortalecida, fue consolada por el Espíritu Santo, creció en número, tenía una relación personal, íntima y tenía reverencia con Dios. Esta era una iglesia que, de acuerdo al plan y propósito de Dios, fue edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Ahora veamos las características de un evangelista. Debemos observar varias cosas en este pasaje acerca de Felipe que deben caracterizar el ministerio del evangelista. Primero es que reconoce sus limitaciones. Felipe reconoció las limitaciones de su propio ministerio. Él nunca sintió que debía hacer todo él solo. Además, él trabajaba con otros. Demostró voluntad para trabajar con los demás ministerios. Él estaba cerca al liderazgo. Él tenía una relación íntima con el liderazgo de su iglesia y dependía de él cuando necesitaba ayuda. Además, él da la bienvenida a otros ministerios. Él no dejó a este nuevo grupo de creyentes sin atención. Él sabía que ellos necesitaban el ministerio de los apóstoles, profetas, maestros y pastores para crecer y ser establecidos en fe. Y por último, recibe dirección de Dios. Él no partió hasta que hubo recibido direcciones definitivas de Dios, como lo vemos en Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, «Levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Él no hizo caso omiso, ni tampoco se puso a discutir con Dios de por qué lo enviaba a un lugar desierto. Todo lo contrario, lo hizo en el momento. Veamos ahora acerca del evangelista y el evangelismo personal. Los evangelistas son expertos en ganar almas. Un evangelista que está equilibrado en su ministerio será tan diligente y experto en el evangelismo personal como en el evangelismo masivo. El evangelista debe ser un ganador de almas experto. Siempre estará buscando oportunidades para testificar de Jesucristo. El evangelista debe obedecer las direcciones de Dios. Felipe fue dirigido a dejar la gloria y la emoción que estaba teniendo el lugar en Samaria para ir a testificar a un solo hombre en el desierto. Esta fue ciertamente una prueba de obediencia. Felipe obedeció a Dios y tuvo la oportunidad de guiar a un hombre muy importante, el tesorero de la nación de Etiopía, y llevarlo a Jesús. Veamos este pasaje en la Biblia, desde Hechos 8 del 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, «Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, «Acércate y júntate a ese carro». Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, «¿Pero entiendes lo que lees?» Él dijo, «¿Y cómo podré si alguno no me enseñare?» Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: «Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida». Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?» Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?» Felipe dijo, «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondiendo dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Pero qué tremenda historia vivió Felipe. Después de un avivamiento, él fue llevado al desierto, y después fue llevado por el Espíritu Santo a otro lugar, y de ahí siguió predicando aún.
Esa es la labor de un evangelista, nunca detenerse de hablar de Jesucristo. Ahora hablemos del ministerio del evangelista trabajando con el cuerpo de Cristo. El evangelista está para equipar. A menudo pensamos que el evangelista es alguien que sale y organiza grandes cruzadas. El énfasis ha estado sobre su ministerio itinerante o de un lugar a otro. Sin embargo, el ministerio principal del evangelista, de acuerdo a Efesios 4, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, un evangelista debe equipar a los creyentes, pero además debe entrenarlos también. El evangelista, como el apóstol, el profeta, el pastor y el maestro, es dado principalmente para entrenar a la gente para realizar las obras de Jesús. Hemos visto las obras de Jesús como evangelista. Jesús habló de todos los creyentes cuando dijo, en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús está refiriendo a que todos los que creen en él harían estas cosas, y esto te incluye a ti también. Las obras del ministerio del evangelista son las siguientes: predicar el evangelio, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Todos los creyentes necesitan ser entrenados para hacer las obras de Jesús. Esto incluye predicar el evangelio, echar fuera demonios y sanar a los enfermos. La obra principal del evangelista no es hacer la obra del ministerio, sino preparar al pueblo de Dios para que haga la obra del ministerio. Ellos son como sargentos de entrenamiento. Aquellos que están en el ministerio quíntuple son sargentos de entrenamiento en el ejército de Dios. Los sargentos de entrenamiento no son los que pelean y ganan la batalla. Aunque tienen experiencia y son expertos en la guerra, su función es entrenar a los soldados para que sean guerreros poderosos. Los soldados, funcionando como un ejército poderoso y disciplinado, son quienes ganan las batallas. Ahora veamos lo que tiene que lograr cada creyente. Cada creyente debe hacer la obra del ministerio. Cada creyente debe ser un testigo de Jesucristo. Cada creyente debe predicar el evangelio. Cada creyente debe hacer exactamente las mismas obras que Jesús hizo. Y cada creyente debe echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Precisamente porque Jesús estaba hablando a todos los creyentes, no solo a los que están en los 5 ministerios. Cuando Jesús dijo, esas señales seguirán a los que creen, se refiere a todos los que ponen su fe en Jesucristo como Dios y Salvador. Jesús no se equivoca. Todos los creyentes deben predicar el evangelio, echar fuera demonios, poner sus manos sobre los enfermos. Además, todos los creyentes deben ser entrenados en cómo predicar, cómo ministrar liberación y cómo ministrar sanidad a los enfermos. Por lo tanto, en la medida en que todos los creyentes sean entrenados para el evangelismo de milagros, en la medida que todos los creyentes sean evangelistas que obran milagros, entonces el mundo podrá ser ganado con el evangelio de Jesucristo. Los cristianos nos tenemos que movilizar, no debemos depender solamente de los que han sido llamados a ser evangelistas para ganar el mundo con el evangelio. Debemos entrenar y movilizar a cada creyente. Este entrenamiento es el trabajo primordial de los evangelistas. Ellos deben entrenar a los creyentes para un evangelismo de milagros poderoso y efectivo. Ellos deben movilizar equipos evangelísticos para ganar a los perdidos con el evangelio. En el ministerio de Jesús, mientras Él estaba predicando el evangelio, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos y echando fuera demonios, también estaba entrenando a sus discípulos para que hicieran sus obras. Él se estaba multiplicando en la vida de otros. Porque la multiplicación es la clave. La clave para ser un evangelista efectivo no es la adición, es la multiplicación. No es tratar de edificar el ministerio más grande, es multiplicarse uno mismo en las vidas de otros. Es justamente lo que Pablo le está enseñando a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es la multiplicación. Tenemos que multiplicarnos en las vidas de otras personas. De esta manera, ganaremos al mundo más rápidamente para Cristo. Veamos unas preguntas de repaso. Primera, describa 3 características que vimos en Felipe, el evangelista, al relacionarse con el resto del cuerpo de creyentes. 2.
describe el propósito del evangelista en su relación con el cuerpo de Cristo. Y 3. ¿Qué es el evangelismo de milagros? Dé algunos ejemplos de la palabra. Y con eso terminamos la lección número 8.